¿Existieron una vez los gigantes y caminaron sobre la Tierra? ¿Quizás incluso junto a los seres humanos? Esa pregunta, al menos para algunos, es tan absurda que a menudo se descarta sin contemplaciones. Pero lo cierto es que hay más razones para sospechar que existieron gigantes de las que muchos creen. No solo hay numerosos escritos sobre gigantes en la antigüedad, sino que se han hecho múltiples descubrimientos de restos óseos de gigantes desde nuestra era contemporánea hasta mediados del siglo XIX, e incluso antes. Podríamos preguntarnos entonces si existieron gigantes en la antigüedad que parecerían ser esencialmente humanos y que quizás vivieron hace miles de millones de años. ¿Podrían haber existido humanos de tamaño normal también durante este tiempo? El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. También son interesantes las leyendas de la tribu nativa americana de los Paiutes, que han habitado la región durante miles de años. Una leyenda concreta, aunque la propia tribu insiste en que se trata de un hecho histórico, es que los sistemas de cuevas de la región fueron antaño el hogar de los Sitechá, gigantes pelirrojos de piel blanca. Por cierto, esta descripción de los gigantes piel pálida y pelo rojo, como hemos señalado antes, puede encontrarse en todo el planeta. 2 años después de la última excavación de la cueva de Lovelock, se produjo otro descubrimiento de restos de gigantes en el Valle de la Muerte, en California. Aunque el público no tuvo conocimiento de los notables descubrimientos hasta casi una década después, cuando Howard Hill relató los detalles de los hechos durante una charla que dio en el Transportation Club de Los Ángeles, Hill explicó que el descubrimiento fue realizado en 1931 por Bruce Russell, un médico jubilado de Ohio. Russell, junto con un amigo, el Dr. Daniel Bobby, estaba explorando la región del Valle de la Muerte cuando se toparon por casualidad con la cueva. Se encontraron en un intrincado sistema de túneles que evidentemente no se había formado naturalmente. Sin embargo, lo que más les interesó fue el descubrimiento de varios esqueletos de 2 metros de altura. Estos esqueletos no solo estaban extraordinariamente bien conservados, sino que también vestían pantalones que llegaban justo por debajo de la rodilla, así como ropas que parecían una especie de chaqueta hecha de un material similar a la lana o la piel de oveja. Sin embargo, la pareja hizo otros descubrimientos que invitaban a la reflexión. Encontrarían, por ejemplo, una enorme sala ritual que parecía tener símbolos masónicos en las paredes. También descubrieron restos óseos de varios animales, entre ellos varios con dientes de sable, lo que sugería que la sala se había estado utilizando para algún tipo de ritual y que databa de mucho tiempo atrás. Aunque no detalló el funcionamiento de sus cálculos, Russell afirmó que en su opinión el sistema de cuevas y los restos descubiertos en él se remontaban probablemente a hace unos 80.000 años. Para desmontar la complejidad del sistema de cuevas, Russell y Bobby documentaron más de 30 túneles distintos a lo largo de 250 kilómetros cuadrados. Tras hablar del supuesto descubrimiento, Hill esperaba que otros exploradores y arqueólogos continuaran el trabajo de Russell y Bobby e intentaran localizar la antigua red subterránea. Sin embargo, que se sepa, parece que no se ha llevado a cabo ninguna expedición de este tipo, al menos oficialmente. Pero no solo en Estados Unidos se han encontrado restos de gigantes. En 1964 se produjo en Ecuador un descubrimiento especialmente curioso. Varios aldeanos descubrieron restos óseos gigantes e inmediatamente avisaron al sacerdote local, el padre Carlos Vaca. Este regresó al lugar con los aldeanos para ver los restos y se llevó todos los huesos que pudo a su casa, donde los guardó. Allí permanecieron varios años hasta su muerte, así como varios años después. Entonces entró en escena un investigador austríaco, Klaus Dona, que se había enterado del descubrimiento en Ecuador y pidió permiso a la familia para llevarse los restos y exponerlos. La familia accedió y Dona se hizo con los huesos. Se encargó que los huesos fueran examinados y analizados. Según los resultados de estas pruebas, los huesos eran humanos. Y lo que es más, según sus dimensiones, la persona a la que pertenecían habría medido nada menos que 7 metros. Aún más sorprendente, las pruebas sugerían que los huesos tenían al menos 10.000 años de antigüedad. Cuando Dona se enteró de las leyendas locales de la región, que ofrecían que el lugar donde se habían descubierto los huesos había sido conocido durante mucho tiempo como el cementerio de los gigantes, quedó prácticamente convencido de que se trataba de auténticos restos de seres gigantes. En el año 2015, en las montañas del Cáucaso, en Georgia, un lugareño afirmó haber descubierto accidentalmente restos óseos gigantes en el interior de una especie de cripta antigua.
Además, había descubierto los restos en una clara y decidida posición, sentada ante una gran mesa. Inmediatamente se puso en contacto con los investigadores locales y los condujo hasta el lugar. Sin embargo, cuando llegaron, la cripta parecía haberse derrumbado sobre sí misma. Los huesos, sin embargo, estaban exactamente donde el lugareño había dicho que estarían y pudieron recuperarlos. Pero la historia dio un giro inesperado. Cuando los huesos fueron entregados al profesor Becua para su análisis, este murió mientras los tenía en su poder. Se desconoce su paradero actual. En 2015, en Bulgaria, cerca de la ciudad de Varna, se produjo un hallazgo similar de restos de un gigante. Sin embargo, lo más interesante de este hallazgo, sobre todo teniendo en cuenta que nos hemos planteado si estos restos de gigantes de todo el mundo tienen algún tipo de conexión con los dioses de la antigüedad, es que este lugar fue en su día la antigua ciudad griega de Odesos, y la antigua civilización griega es otra de las que está plagada de historias y relatos de gigantes. Un lugar donde se han producido múltiples descubrimientos de restos de gigantes. Este lugar es Kirguistán. Lo que hace que estas leyendas sean aún más interesantes es que muchas de ellas hablan de que estas extrañas criaturas siguen estando presentes en la región hoy en día. Una de las personas que ha investigado a fondo estas leyendas es Paul Stonehill, investigador y escritor. En un artículo de la revista Fate, detallaba el descubrimiento de 3 esqueletos de 3 metros en la década de 1930. Stonehill relató que el descubrimiento se produjo en una cueva cercano al lago Issyk-Kul por varios hombres de la zona. Una de las primeras cosas que notaron los hombres fue que cada uno de los esqueletos tenía algún tipo de adorno de plata alrededor del cuello, parecido a un murciélago. Tan fascinados como estaban con los restos óseos, los hombres se aseguraron de quitar los adornos de plata y acabaron fundiéndolos. Sin embargo, conservaron un pequeño trozo que entregaron a las autoridades soviéticas para que lo examinaran. Al final, no pudieron determinar la antigüedad de los objetos. Cuando Stonehill investigó la región, descubrió que las leyendas locales sugerían la existencia de una ciudad sumergida cerca de las cuevas donde se había hecho el descubrimiento. Además, la zona tenía un largo historial de actividades paranormales, algunas de las cuales se produjeron a principios del siglo XX y están bien documentadas. Según el relato, a principios del siglo XX, en lo que hoy es Georgia, un grupo de jóvenes descubrió una extraña cueva mientras nadaban en la región. La curiosidad les pudo y se adentraron en la cueva para observarla más de cerca. Una vez dentro, descubrieron varios esqueletos enormes de al menos 3 metros de altura. Por supuesto, esto plantea la cuestión de si estos restos óseos eran de la misma especie que los descubiertos en la década de 1930. Otro encuentro que invita a la reflexión se detalló en el número 4 de la edición de 1992 de la revista paranormal rusa Anomalía. El artículo en cuestión fue escrito por Mark Steinberg, quien, según el ya mencionado Paul Stonehill, era un veterano soviético de la guerra de Afganistán y un experto en el ejército ruso que ahora reside en Estados Unidos. En él detalla un encuentro que tuvo lugar en el verano de 1982, durante el conflicto con Afganistán. Steinberg declaró que él y el teniente Gennady Zverev estaban realizando ejercicios de entrenamiento cerca del lago Baikal, cuando un oficial superior, el general de división Demianko, llegó al lago inesperadamente. Informó a los oficiales de que los buzos habían encontrado extraños seres humanoides en las profundidades del lago Baikal. Y lo que es más, estos humanoides medían la asombrosa cifra de 3 metros. Tal vez lo más extraño, aunque las aguas estaban heladas, estos humanoides solo llevaban trajes finos y ajustados, y una especie de casco esférico. Los buzos recibieron la orden de intentar apresar a uno de estos humanoides, una decisión que resultaría fatal para algunos de ellos. A medida que los buzos se acercaban, los humanoides usaron algún tipo de arma de sonar que obligó a los buzos a salir a la superficie. Algunos de los buceadores enfermaron gravemente y 3 de ellos murieron. Según las investigaciones de Mikhail Demidenko, varios pescadores con los que habló varios años después afirmaron haber visto a los buzos militares salir propulsados del lago hasta 15 metros de altura. Este relato es especialmente interesante, ya que muchos investigadores han propuesto que estos humanoides podrían no haber sido simplemente gigantes, sino tal vez
gigantes extraterrestres. De hecho, sus descripciones, piel clara y ojos grandes, parecen más propias de extraterrestres que de humanos gigantes. Teniendo esto en cuenta, quizás también sea interesante señalar que según Stonehill, las autoridades soviéticas habían identificado otros lagos y masas de agua donde se habían recibido informes de estos humanoides acuáticos, y en varios de estos lugares también habían recibido informes de discos voladores y objetos en forma de esfera que se cernían sobre el agua o cerca de ella. Merece la pena que examinemos un encuentro que ocurrió más o menos al mismo tiempo que el incidente del lago Baikal. El relato procede de los archivos de Mikhail Gertain y detalla un avistamiento ovni el 26 de mayo de 1982 en la región de Voronezh. Aunque no está claro si fue enviado a seguir el ovni, ese mismo día desapareció de la misma zona un caza MiG. Al día siguiente se inició una búsqueda del avión y del piloto. Finalmente, el equipo de búsqueda no encontró ningún rastro del piloto ni de los restos del avión. Sin embargo, fueron testigos de algo realmente extraño. La unidad llegó a un claro después de atravesar el espeso bosque y ahí frente a ellos había una criatura humanoide de 3 metros de altura, vestida con un traje plateado ajustado. Unos instantes después de que divisaran la criatura, esta pareció percatarse de su presencia y desapareció rápidamente entre los árboles del otro lado del claro. Instantes después, el equipo de búsqueda oyó un sonido explosivo seguido de un destello de luz brillante procedente del bosque en la dirección en la que había desaparecido la criatura. A continuación, un objeto luminiscente se elevó en el aire por encima de los árboles, antes de desvanecerse en la distancia a gran velocidad. Como podemos ver, las afirmaciones de que una vez hubo gigantes caminando sobre la Tierra no son tan descabelladas como algunas personas podrían creer. Y lo que es más, hay muchas razones para creer que al menos algunas de estas criaturas humanoides de gran tamaño siguen vagando por el planeta hoy en día. Además, es importante recordar que solo hemos detallado un pequeño número de informes sobre restos de gran tamaño y encuentros con gigantes. Hay muchísimos más en todo el mundo, tantos que sería casi irresponsable considerarlos fantasiosos. Teniendo en cuenta todo esto, podríamos preguntarnos si asumimos por algún momento que los gigantes existen, o al menos existieron, si son autóctonos de la Tierra o tienen un origen más extraterrestre. ¿Los restos gigantescos que se han descubierto tienen alguna relación con los Anunnaki, por ejemplo? Hay muchos relatos de interacciones con aparentes entidades alienígenas de nuestra era que hablaban de que estas criaturas medían más de 3 metros. Una vez más, ¿sugiere esto algún tipo de vínculo entre estos gigantes terrestres y visitantes de otros lugares? Quizás también resulte interesante que muchos de estos restos se hayan descubierto en antiguas cuevas con intrincadas redes de túneles. Si nos fijamos brevemente en las leyendas de la antigüedad, en particular en muchas de las leyendas de los nativos americanos, donde se han descubierto muchos de estos restos, muchas de ellas hablan de una raza de gigantescos pueblos de las estrellas, que usaban estos territorios subterráneos para escapar de diversos desastres cataclísmicos. Además, también usaban estos dominios subterráneos para albergar a los seres humanos de estas catástrofes repentinas. Si esto es cierto, no solo sugiere que los gigantes existieron en un pasado lejano, sino que convivieron con los seres humanos. Esto, por supuesto, sugeriría que la civilización humana se remonta mucho más atrás de lo que la historia dominante afirma actualmente, quizás incluso miles de millones de años atrás. ¿Cuál podría ser la razón de tal supresión? Está claro que obligaría a reescribir la historia de la humanidad, pero ¿podría ser algo más? Podría ser que en un estudio más profundo de estos restos gigantes revelaran no solo la realidad de los gigantes, sino también de la intervención extraterrestre en los asuntos humanos hace miles de años. De hecho, si aceptamos por un momento, como afirman algunos investigadores, que esta presencia alienígena sigue gobernando la humanidad desde las sombras, ¿podrían ser ellos mismos quienes estuviesen detrás de esta supresión? ¿Y dónde podrían estar hoy estos restos? ¿Han sido destruidos y se han perdido para siempre? ¿O podrían estar a salvo en las profundidades de una vasta cámara acorazada en algún lugar no revelado?
En definitiva, a pesar de los numerosos descubrimientos y de la aparente abundancia de pruebas que sugieren que alguna vez existieron gigantes en el planeta, nos quedan, como siempre, muchas más preguntas que respuestas. Y solo un estudio más profundo nos acercará a la verdad de estos restos, así como a nuestra propia historia colectiva. De hecho, si pudiésemos llegar al meollo de la verdad sobre los gigantes, y si alguna vez estuvieron presentes en la Tierra, presencia que tal vez mantengan incluso hoy en día, la realidad nos sacudiría a todos y a cada uno de nosotros. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.